Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a comenzar la unidad 2. Esta es la clase número 2 que va a estar disponible en el canal de YouTube del instituto. Así que vamos a dar continuidad con los primeros conceptos que habíamos visto de la epidemiología. Hoy vamos a trabajar sobre los distintos tipos de estudios epidemiológicos y vamos a ver también algunos otros aspectos que hacen a las causas de error más comunes que afectan a los estudios epidemiológicos y también a los principios éticos que reglan los estudios que se llevan adelante. Los tipos de estudios epidemiológicos se dividen en dos grandes grupos, que son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales encontramos los estudios descriptivos, los ecológicos, transversales, casos y controles, los de corte y los analíticos. Mientras que en los estudios experimentales encontramos el ensayo controlado aleatorizado, el ensayo de campo o ensayo en terreno y los ensayos comunitarios. Vamos a seguir viendo otros estudios uno por uno y vamos a empezar por el primer grupo, los más importantes, que son los estudios observacionales. ¿Qué características tienen los estudios observacionales? Lo principal que les tiene que quedar bien claro acá es que el investigador es una persona que va a observar sin intervenir. O sea, él es un mero espectador de una situación, un fenómeno que ocurre en la naturaleza, y este investigador va a tomar nota de todo lo que observa para después elevar sus conclusiones. Dentro de los estudios observacionales, como les decía, había dos grandes grupos que vamos a ver, que son los descriptivos y los grupos que corresponden al analítico. Un estudio descriptivo se limita solamente, ¿no es cierto?, a hacer una descripción. Generalmente se trabaja con una palabra clave que van a encontrar acá, que es la frecuencia, que una enfermedad, un determinado fenómeno, afecta a una población. Recuerde que la epidemiología es el estudio de una enfermedad, cómo afecta a una determinada comunidad. Eso es la base y la definición, ¿no es cierto?, de lo que es la epidemiología. Estos estudios descriptivos van a ver esa frecuencia, que les hago mención, de la aparición de una enfermedad y cómo la afecta. Un estudio analítico, o sea, es un estudio que es un poco más profundo que un estudio descriptivo, son un poco más complejos, llevan un carácter, esta característica analítica hace de que se estudie una vinculación entre distintas variables y ver cómo se relacionan o cómo afectan directamente estas variables al comportamiento de una enfermedad en una determinada población que está siendo afectada. Los estudios experimentales, el otro grupo que vamos a ver, o también llamados estudios de intervención, al revés de los estudios observacionales, acá hay una activa participación del investigador, porque el investigador es el que propone las reglas del juego, es aquel que produce alguna alteración, un cambio, la exposición, la aparición o la desaparición de alguna variable, y con ello medir el progreso de una enfermedad. Es un ejemplo típico de lo que sería una prueba de un medicamento experimental para un tratamiento. Algo muy real que tenemos en estos momentos son las vacunas experimentales que se están empleando en distintos lugares del mundo, incluida la Argentina, para el tratamiento del COVID-19. ¿Qué características tienen estos estudios experimentales? Que se realizan, ¿no es cierto?, aparte de ser realizados muchos cambios en muchos campos de la ciencia, tienen mucha aplicación en la salud y en los estudios epidemiológicos cuando se los emplea sobre grupos de estudio. Generalmente esos grupos de estudio encontramos que muchos de estos ensayos o estudios experimentales los vamos a clasificar en tres grupos. O sea, lo que son los ensayos controlados aleatorizados, que es el principal tipo de diseño experimental, y otros que son también frecuentes y que se los emplea, que son los ensayos de campo y los ensayos comunitarios. Son estudios experimentales, pero los participantes son personas sanas o comunidades enteras que participan en un determinado ensayo. El primero de los que vamos a ver son los estudios descriptivos.
Estos estudios descriptivos son los que, como lo dice su nombre, hay una descripción que hace el investigador sobre los datos que habitualmente él dispone. En estos datos vamos a ver que acá se va a analizar desde la epidemiología, realizar un estudio descriptivo sobre las variables o los indicadores que se manejan en la epidemiología. Por ejemplo, habíamos visto las tasas, los índices de prevalencia, índices de mortalidad, índices de natalidad, o sea, todos aquellos estudios. Por ejemplo, lo que se suele utilizar mucho son estadísticas basadas en porcentajes o estadísticas de mortalidad. Ver el comportamiento de una enfermedad, o sea, hacer un estudio descriptivo del comportamiento de una enfermedad, teniendo en cuenta las tasas de mortalidad que puede causar y cómo se ve reflejado esto en distintas características de la población. O sea, cómo es la mortalidad según la edad, según el sexo, según el grupo étnico, según el lugar, y cómo, ¿no es cierto?, eso se integra en estos estudios de tipo descriptivos. Los estudios ecológicos son unos estudios que son más amplios dentro de estos estudios descriptivos y que abarca como grupo de estudio ya no a un individuo, sino a un grupo de personas. O sea, se estudia el comportamiento que tiene un determinado fenómeno, por ejemplo, una enfermedad, sobre una población. Estos estudios ecológicos son simples de realizar y se basan muchas veces en la comparación sobre las estadísticas o los datos epidemiológicos que tenemos de los distintos países. En el caso de un estudio ecológico podría ser comparar en la actualidad cómo son la incidencia, ¿no es cierto?, que está teniendo la pandemia en el número de casos de pacientes reflejado en el estudio de un país contra otro país o una región contra otra determinada región. Por ejemplo, qué pasó en Europa, qué pasó en América o qué pasó en Asia. Los estudios transversales, acá aparece una definición que es, ¿qué quiere decir transversalidad? La transversalidad es hacer una medición en un único momento donde la exposición y el efecto se miden correspondientemente. Entonces, quiere decir, es una sola medición con la que uno va a tomar contacto con la medición del fenómeno que yo estoy determinando. Se los conoce también como estudios de prevalencia. ¿Qué es lo que se busca estudiar con este tipo de estudios transversales? Es la frecuencia en que aparece una enfermedad en distintos grupos. Pueden ser en varones, mujeres, distintas edades, en etnias distintas o en lugares geográficos donde sea necesario hacer este estudio. Lo que hay que tener en cuenta en un estudio transversal es que en un determinado momento se hace la medición. No es que se hace a lo largo de largos periodos de tiempo, sino que en un mismo momento se mide la exposición y el efecto de una determinada variable sobre la población. Los estudios de caso y control son una variante también dentro de los estudios descriptivos y estudia a dos grupos, se divide, ¿no es cierto?, a la población en estudio en dos grupos que son los casos y otros que son los controles. Los casos son aquellos, un grupo de personas que tienen o manifiestan la enfermedad, y los controles son aquellos que actúan como testigos, o sea que no, como grupo control, no tienen o no evidencian la presencia de esa enfermedad. O sea, se estudiarían los sanos versus los enfermos, y cómo responderían, por ejemplo, a un determinado tratamiento. Estos datos se van basando, ¿no es cierto?, en mediciones que se van superponiendo en el tiempo, y entonces el estudio no es transversal, sino que no es una sola medición, sino que son varias mediciones a lo largo del tiempo, por lo cual se los denomina como estudios longitudinales. Recuerden entonces, longitudinal es lo contrario a un estudio transversal. En este estudio de casos y controles se pueden hacer análisis, o sea, evaluaciones de casos y controles de tipo retrospectivo, cuando me estoy utilizando o estoy evaluando datos que son del pasado, o prospectivo, cuando la recogida de los datos se va sucediendo a medida que pasa el tiempo. O sea, si es retrospectivo, recuerden, van a ser casos viejos que acontecieron, y prospectivos serían los casos que se van a ir generando a medida que pasa el tiempo. Los estudios de corte son estudios que también se los denomina estudios de incidencia. Se hacen, ¿no es cierto?, en un grupo de personas, una determinada corte, que está inicialmente sana y que se clasifican en subgrupos de acuerdo a la exposición a una causa potencial, esperando después un resultado final.
Uno podría hacer un estudio de corte, por ejemplo, para ver el comportamiento de una enfermedad en un grupo de individuos que se comenzó a estudiar en el año 2019. Entonces puedo ver cómo ha sido su evolución a lo largo del año 2019. A lo largo del 2020 voy a hacer un nuevo estudio con otra población que son los estudiados en la corte 2020. Entonces cada una de esas cortes a lo largo del tiempo yo lo voy a ir estudiando. Se define, ¿no es cierto?, que al igual que los casos y controles, no son estudios los de corte transversales, sino que son estudios también longitudinales. Gráficamente, acá tienen una tablita que está presente en los apuntes, donde van a ver qué tipo de estudios son los más recomendables para lo que cada uno desea estudiar. Si uno quiere hacer una investigación de enfermedades que son nuevas, infrecuentes, o sea, que están apareciendo, se recomienda, van a ver acá que los estudios ecológicos o los estudios de casos y controles son los que más símbolos más tienen, o sea que son los más recomendados para hacer. Si tengo que investigar las causas de algo que es infrecuente, un estudio de corte, porque lo voy a exponer y voy a ver qué es lo que pasa a lo largo de un determinado periodo. Si quiero hacer la verificación de efectos múltiples de una causa, un estudio de causas y de casos y controles, perdón, donde a alguien lo voy a exponer a un efecto y a otros no los voy a exponer a ese mismo efecto. Si en el estudio de múltiples exposiciones y determinantes, lo mismo, podemos utilizar el estudio de casos y controles. Para hacer una medición en relación del tiempo, estos estudios que son longitudinales, ¿no es cierto?, como el estudio de corte, para hacer una medición directa de la incidencia, también los estudios de corte, y una investigación de largos periodos de latencia, o sea, algo que demora mucho en aparecer, es recomendado hacer, ¿no es cierto?, los estudios de casos y controles. Dentro de los ensayos que son epidemiológicos de tipo experimentales, había señalado como el que el más importante es el experimento epidemiológico, o llamado también ensayo controlado aleatorizado, que está destinado siempre a estudiar un nuevo protocolo preventivo terapéutico. Es, por ejemplo, lo que actualmente se está haciendo con la vacuna experimental, esta vacuna del laboratorio Pfizer que se está estudiando, y otras vacunas que van a llegar, como la vacuna china, la vacuna alemana, etcétera. Todas van a ser en un grupo de control, o sea, un grupo experimental, que van a ser sometidos, ¿no es cierto?, a la vacuna. Acá aparece un concepto que habrán escuchado alguna vez, que es el efecto placebo, donde cada uno va a recibir la vacuna y otros van a recibir el placebo. Entonces, los que reciban la vacuna van a ser los que se consideran como el grupo de tratamiento, y aquellos que van a recibir el placebo van a ser considerados como el grupo de control. Los de grupo de control, la aplicación de la vacuna no le debería surgir o generar ningún efecto, y aquellos que recibieron el tratamiento deberían generar los anticuerpos contra el COVID-19. Los resultados, siempre va a haber una valoración, una evaluación de los resultados de los dos grupos, y todos estos datos que han sido llevados adelante y evaluados, ¿no es cierto?, en este estudio o ensayo controlado, permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos tratamientos o mejorar la eficiencia de algunos tratamientos nuevos para las enfermedades agudas. No solamente es el tratamiento de las vacunas, recuerden que también hay tratamientos que se están utilizando como para el COVID-19, siempre hablando, que es lo que está de moda, el tratamiento, ¿no es cierto?, con el ibuprofeno que se pone por vía inhalatoria, también los sueros de caballo, suero de pacientes convalecientes, otros medicamentos que se utilizaron al inicio de la pandemia, que algunos tuvieron éxito y otros fracasaron. Con respecto a los ensayos de campo o ensayos en terreno, son estudios que se realizan sobre personas sanas que supuestamente podrían estar expuestos a contraer una determinada enfermedad. Este estudio, como se hace, como bien ahí dice, en el campo o en el terreno, la persona no se lleva a ninguna institución, no ingresa a ningún hospital para participar de este ensayo, sino que el investigador concurre al terreno, concurre a un determinado lugar, donde encuentra a sus potenciales personas o individuos de estudio y hace la investigación en el propio terreno. Ahí hace mención, ¿no es cierto?, que una de las investigaciones más grandes que se llevó fue la
probar la vacuna Salk, que era la vacuna que se desarrolló para la poliomielitis. Los ensayos comunitarios, que es el último de los ensayos epidemiológicos que vamos a ver, son ensayos que están basados en una experimentación, pero no a nivel individual, no a un grupo reducido de individuos, sino que directamente se trata a toda una comunidad. Este método está especialmente indicado para estudiar enfermedades que tienen su origen, o pueden estar justificados su origen por algunas condiciones sociales a las que les toca vivir este grupo que va a ser investigado. Pasamos a otro tema, que es los errores potenciales que se pueden producir en todos los estudios epidemiológicos. Recuerden que los estudios son investigaciones que van a generar números, y todos los números están o son pasibles de sufrir algunos errores, o pueden haber variaciones arrastradas por los errores. Si estamos trabajando con una población, no todos los individuos son iguales, y por ende también se van a generar errores por la heterogenicidad que tenemos, ¿no es cierto?, de todos los individuos. Un objetivo importante, ¿no es cierto?, que perseguimos con todas las investigaciones epidemiológicas es tratar de lograr la exactitud de nuestros resultados. Entonces, lograr un dato exacto quiere decir un dato que no tenga errores, o los errores sean los mínimos. En el caso de los errores que afectan a los estudios epidemiológicos, los vamos a dividir en dos grandes grupos, que son los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Un error aleatorio es aquel que, por una cuestión de azar, o a veces por alguna otra situación, pero generalmente muy azarosa, no se pueden llegar a controlar y son inherentes a todos los ensayos o los tipos de estudios epidemiológicos. Mientras que los sistemáticos son estudios que están asociados al proceso, o son errores asociados al proceso de medición o al proceso de selección, y son evitables, o sea, se pueden llegar a mejorar y evitar que aparezcan estos errores. Los errores aleatorios, como les había dicho, es una causa justificada por el azar, que una observación puede variar de un individuo a otro, o de una muestra a otra, y puede tener tres orígenes que son muy importantes. Recuerden que estamos trabajando con seres humanos, donde son unidades biológicas, donde cada individuo es distinto, y puede reaccionar de distinta manera ante un mismo estímulo. A un paciente le puedo aliviar el dolor de cabeza con un ibuprofeno. A otro paciente a lo mejor no le puedo aliviar el dolor de cabeza. O sea que esa variabilidad que existe entre los individuos biológicamente activos es lo que puede ser una causa de error aleatorio. Las otras causas de error, que algunas pueden ser modificables, son el error de muestreo y el error de medición. Como habíamos dicho, el error aleatorio es algo que no lo podemos eliminar al 100%, pero sí podemos trabajar principalmente con lo que es mejorar el tipo de medición y mejorar el muestreo, donde si hacemos un muestreo más grande, la causa del error iría a disminuir. O sea, si yo aumento el número de individuos de una muestra, de una población, voy a reducir así el error. ¿Cómo se calcula el tamaño de una muestra? Bueno, el tamaño de una muestra siempre tiene que ser representativa de la población que uno quiere inferir los resultados. Por ejemplo, si yo en la provincia de Mendoza existen 10.000 enfermeros y tengo que hacer un estudio de cómo ha sido su experiencia con respecto a la atención en las unidades de COVID, yo no podría encuestar a la totalidad, a los 10.000 enfermeros, por lo cual voy a hacer una muestra que sea representativa, un número que sea representativo, todo eso se calcula, existen fórmulas para hacer ese cálculo, para elegir y seleccionar a una cantidad mínima de individuos que voy a hacer el estudio, que voy a someter, ¿no es cierto?, a una investigación, y de esa manera poder inferir los resultados. Pero también tengo que tener en cuenta que dichos cálculos del tamaño muestral hay que tener en cuenta algunos aspectos, que acá los señalamos, que es la significación estadística que yo le quiero dar a una investigación. O sea, cuál es el error permitido que yo voy a poder asumir al momento de seleccionar una muestra. Generalmente uno acepta, cuando hace estudios biológicos, asumir un error del 5%, que es algo que ya está estandarizado en todas las pruebas que se trabajan sobre unidades biológicas. También establecer un valor de probabilidad aceptable para que un efecto real no se detecte. O sea, estamos asumiendo la existencia de un error
de tipo aleatorio, que siempre va a estar presente y que va a afectar, ¿no es cierto?, al cálculo del tamaño muestral. También hay que tener en cuenta la magnitud del efecto que se investiga, si es algo muy dañino o algo que tiene una incidencia muy negativa sobre la población, debería tener un número bastante elevado acerca de la cantidad de individuos que yo necesito muestrear. También lo que también hay que tener en cuenta, la frecuencia de la enfermedad, o sea, si es una enfermedad que está causando mucho daño en la población, también voy a tener que asumir tener una población, una muestra, un tamaño muestral más grande, y también los tamaños relativos de los grupos a comparar, ¿no es cierto? Tengo que hacer siempre una selección de un número que sea representativo de los individuos de cada uno de los grupos que yo voy a estudiar. El otro error que habíamos hablado, aparte del error relatorio, es el error sistemático, o lo que se conoce también como sesgo sistemático, que es cuando alguna de la tendencia de los resultados que yo voy a medir difieren sistemáticamente del valor o del valor verdadero que yo tengo que medir. O sea, son errores que son causadas principalmente por causas que son evitables. Los principales orígenes, ¿no es cierto?, de los errores sistemáticos son el sesgo de selección y el sesgo de medición. El sesgo de selección es cuando una diferencia, se observa, ¿no es cierto?, una diferencia sistemática en una población seleccionada con respecto a una población no seleccionada. Por ejemplo, un error en el sesgo de selección, y si yo tengo que ver el estado nutricional de adolescentes, voy a tener que seleccionar una población, una muestra, ¿no es cierto?, de jóvenes, varones y mujeres que tengan entre 15 y 19 años, supongamos. Si yo equivoco el sesgo o cometo, ¿no es cierto?, un error de selección, por ejemplo, si hubiese incorporado niños que tienen 4 años, que no son adolescentes, o jóvenes que tengan 30 años, que no son adolescentes. El sesgo de medición es, en cambio, otro tipo de error sistemático, otro origen, ¿no es cierto?, el error sistemático, y se da principalmente cuando se da el fenómeno de inexactitud. Eso es debido, muchas veces, perdón que vuelvo la placa, cuando uno no selecciona correctamente el instrumento de medición. Por ejemplo, si yo tuviese que medir un determinado factor, una determinada variable para la aparición o no de una enfermedad, hablemos de unas causas que sean de hipertermia en una población, no es lo mismo decir quién tiene fiebre y quién no tiene fiebre utilizando un termómetro o poniéndole la mano en la frente. Entonces, si yo estoy poniendo la mano en la frente, estoy haciendo una medición que es inexacta, voy a lograr un valor que es inexacto, y voy a estar cometiendo un sesgo de medición. Uno de los aspectos que también hacen a la realización de todo lo que, ¿no es cierto?, que es un fenómeno que interviene y tenemos que asegurar en los estudios epidemiológicos es la validez. O sea, que es el grado en que la prueba de lo que yo estoy midiendo es realmente lo que pretendo medir. O sea, que mis resultados sean válidos, que lo que estoy midiendo sea verdaderamente lo que yo quiero medir. No debe haber acá, ¿no es cierto?, ningún tipo de error sistemático para alcanzar validez, y el error aleatorio debe ser lo más pequeño posible. Recuerden que ese error aleatorio suponemos que debería ser del 5%. Entonces, bueno, no debería haber error sistemático y me podría permitir un error aleatorio de hasta el 5%. Se encuentran siempre, ¿no es cierto?, cuando estudiamos o hablamos de validez, dos tipos de validez, lo que es validez interna y validez externa. La validez interna es asegurar que la observación es exacta para nuestro grupo de estudio, o sea, todas aquellas personas que pertenecen al grupo de estudio han obtenido resultados que son propios y que son válidos. Y la validez externa es el grado en que los resultados se pueden aplicar a personas que han formado parte, o sea, no han formado parte del grupo de estudio, y se puede transferir esos resultados. Un ejemplo, la validez interna para los pacientes que probaron la vacuna y se curaron, podemos hablar entonces que la vacuna es efectiva si la validez interna, ¿no es cierto?, del estudio de la vacuna nueva, si todos los individuos que fueron vacunados se curaron. Y la validez externa la podríamos medir a lo mejor a lo largo de 3, 4, 5 años que venimos vacunando con una determinada vacuna y que la población se está curando o no se contagia. Eso está hablado de, se refiere, ¿no es cierto?, a lo que es la validez externa.
Una parte que tenemos que ver, que hace ya en la parte final, ¿no es cierto?, de esta clase, son los aspectos éticos y aspectos legales que deben estar presentes siempre en todo estudio epidemiológico. Siempre acá nos basamos que hay principios éticos, principalmente vamos a hablar siempre, o van a escuchar hablar de la bioética, o sea, que es la ética aplicada al estudio sobre seres vivos, que se apoya en los principios de Helsinki, que aseguran, ¿no es cierto?, proteger siempre al individuo y a la comunidad que puede llegar a estar expuesta en todo estudio de investigación. Estos principios básicos, ¿no es cierto?, de la ética biomédica, trata de llevar, ¿no es cierto?, obligaciones tanto para el investigador como garantías hacia las comunidades o las personas que son sujetos de estudio. Todos los participantes de un estudio o de una investigación tienen que dar su consentimiento libre e informado sobre los aspectos más importantes de los que se van a llevar adelante en su investigación. Ellos están prestando su cuerpo para la ciencia, entonces tienen que estar debidamente informados y tienen que dar consentimiento de esa actividad. Siempre los investigadores, los epidemiólogos deben respetar la intimidad y la confidencialidad de las personas, o sea, en ningún momento se va a revelar la identidad y se van a resguardar siempre los datos que se obtengan de la investigación, así como el derecho a permanecer en una investigación. Cuando el sujeto de estudio decide abandonar, puede abandonar tranquilamente cualquier trabajo de investigación donde sea sujeto de estudio. También los investigadores epidemiólogos tienen la obligación de comunicar a las comunidades qué es lo que se está haciendo, en el caso, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que estamos probando ahora de las vacunas, y la interpretación que se va a dar sobre estos resultados a las comunidades implicadas. O sea, previamente a iniciarse este protocolo de estudio con la nueva vacuna que se está probando, se tiene que dar, o sea, hacerlo comunicar a través del Ministerio de Salud a toda la comunidad del país, qué es lo que se va a hacer, cómo lo que se va a llevar adelante, cómo van a ser los resultados, cuándo van a estar los resultados preliminares, y principalmente, antes de empezar, deben contar siempre con la aprobación de un determinado comité de ética, comité de investigación, que son los que tienen que ver siempre con alguna de las cuestiones previas a llevar adelante una investigación en una población. Bueno, con esto terminamos la última clase, esta clase, ¿no es cierto?, la segunda. En la próxima, dentro de otras 15 días, vamos a tener la segunda clase.